Ingeniero, puede comenzar. Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero José Luis Torres. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica, nos es bastante grato el día de hoy, esta tarde, tener la presencia del ingeniero Ricardo Pachas para conversar respecto a los estándares en la implementación de los trabajos con tensión. Todos sabemos pues que siempre somos medidos, los indicadores de calidad de energía están medidos por los INERMIN, y siendo uno de los indicadores claves el SAIDI y el SAIFI, es importante realizar los trabajos procurando no interrumpir el servicio eléctrico. Entonces, los trabajos en caliente permiten que estos indicadores no se disparen. Entonces es importante poder tener los conceptos claros de los estándares de los trabajos, de este tipo de trabajos, para poder realizarlos con total seguridad y obtener los resultados que la empresa requiere, ¿no? El ingeniero Ricardo Pachas es ingeniero mecánico electricista, graduado en la Universidad de Ingeniería, con más de 20 años de experiencia en el ámbito profesional, y responsable de las operaciones en caliente en la empresa Luz del Sur. Creo que con toda su experiencia y su formación en este tema, en este tipo de trabajos, nos va a poder dar muy buenas lecciones al respecto y recomendaciones para las implementaciones en algunas compañías o trabajos que ustedes vienen realizando. Entonces, sin más que decir, le doy el pase a Ricardo para que pueda iniciar su exposición. Ricardo. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Ricardo Pachas, soy ingeniero mecánico electricista. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes como participantes de esta charla que a continuación vamos a desarrollar. Y agradecer al capítulo de Ingeniería Eléctrica por invitarme a esta disertación. Bueno, en donde lo que vamos a desarrollar o a aclarar aquí es un poco los requisitos que se requieren para poder implementar un grupo de trabajo con tensión, así como las normas asociadas que podrían apoyarnos o ayudarnos en este objetivo. Bien, ¿por qué considero que es importante este tema? A lo largo de los años, durante el trabajo que he realizado en Luz del Sur como encargado de los trabajos con tensión, no, iniciamos las tareas o los trabajos con tensión con un entrenamiento que recibimos de parte de un especialista, de parte de un especialista. Sin embargo, hay alguna información que se debe de conseguir o de buscar para poder completar toda esta implementación, ¿no? Allá en los inicios de esta tarea, era muy difícil encontrar este tipo de información, dado de que los estándares de control son estándares internacionales, no son estándares que se hubieran desarrollado aquí en el país. Afortunadamente, pues con el avance de la tecnología y del Internet, y gracias a Dios también con el desarrollo de las páginas web, ¿no? Es ahora mucho más fácil conseguir los estándares, ¿no? Es muchísimo más fácil conseguir información. Ahora más bien el reto es diferente, dado de que se desarrollan estándares en diferentes países.
El idioma es algo que tenemos que aprender o desarrollar, sobre todo aquellas palabras claves que nos puedan servir para buscar información relacionada al tema, ¿no? Eh, hay los estándares americanos o los estándares europeos que son los más conocidos, pero hay tareas o hay algunos requisitos para algunos equipos o materiales, equipos principalmente, desarrollados en otros países, como por ejemplo en Alemania o en Polonia o en China, ¿no? Y bueno, pues interpretar lo que quieren decir es también algo que uno debe de preocuparse en entender, ¿no? Bueno, asimismo, también quiero destacar o quiero manifestar el mismo desarrollo de la tecnología nos ha permitido encontrar que en el mundo existen tres congresos principales, digamos, los más grandes a nivel mundial, en donde se desarrollan o se tocan temas relacionados a trabajos con tensión en diferentes niveles, baja tensión, media tensión, alta, extra alta tensión, ¿no? Bueno, uno de ellos es el que se desarrolla en el ESMO, en Estados Unidos, ¿ok? Es un evento bastante grande y en donde participan tanto ponentes tocando experiencias, trabajos desarrollados, estudios realizados al trabajo con tensión sobre alguna tarea específica. Lo mismo ocurre en Europa con el Congreso del ICOLIN, en donde se hace exactamente lo mismo, ¿no? Incluye también demostraciones en diferentes niveles de tensión. Y uno más cercano es el que se desarrolla en Argentina, el CITES. El CITES es un congreso importante que se desarrolla en Argentina y que lo hace muy favorable para nosotros es precisamente el idioma, en donde podemos participar, en donde podemos asistir y conversar, entrevistarnos, intercambiar información con gente que conoce el tema, ¿no? Realmente eso es algo que es muy importante, dado de que no es usual encontrar muchas personas con quienes uno pueda discutir sobre estos temas, las dudas que se puedan presentar, eh, sugerencias o puntos de vista respecto a cómo abordar un determinado trabajo. Bien, bueno, habiendo hecho esta introducción, paso a lo siguiente. El trabajo con tensión para la operación de los sistemas eléctricos ha demostrado ser muy beneficioso. El trabajo con tensión nos permite a nosotros realizar trabajos sobre la red, sean tanto de mantenimiento preventivo, correctivo o ampliaciones de las redes eléctricas, evitando o minimizando el corte de energía eléctrica, ¿no? Es misión del trabajo con tensión eliminar el corte, pero en situaciones en donde no se puede eliminar, se estudia o se evalúa la manera de reducirlo. Esto evidentemente mejora la continuidad del servicio, ¿no? Los usuarios nos perciben como con un mejor servicio hacia ellos y definitivamente los indicadores de calidad del servicio, como lo mencionó el ingeniero Torres, el SAIDI, SAIFI y algunos otros como el DEFE, mejoran sustancialmente debido a esta técnica de trabajo. Y aquello que no se puede tal vez mucho cuantificar, pero es igualmente relevante, es la imagen que tenemos ante nuestros usuarios del servicio eléctrico. Entonces, en sí mismo, el trabajo con tensión representa un gran beneficio para el sistema. Sin embargo, la propia naturaleza del trabajo
nos representa un desafío. Y ese desafío son los peligros inherentes a realizar un trabajo con tensión. En el trabajo con tensión, los peligros inherentes son la quemadura por arco eléctrico, una descarga eléctrica hacia la persona, el trabajador que está desarrollando la tarea, ¿no? Y por lo general los trabajos con tensión se realizan en altura. Por tanto, el riesgo de caída también está asociado a esta tarea. Entonces, aquí es donde viene los requerimientos o las exigencias que pudieran presentarse o que pudieran solicitarnos de cumplir para realizar un trabajo con tensión. Bueno, en el Perú, en el sector eléctrico tenemos dos grandes documentos, que son el RECESATE y el Código Nacional de Electricidad. En ambos hablan sobre el trabajo con tensión, pero es en el RECESATE en donde se especifica con mayor precisión las exigencias que se deben cumplir para formar un equipo de trabajo con tensión. En el RECESATE, en el artículo 36, define 4 puntos principales para la implementación de un trabajo con tensión, que son el establecer o definir procedimientos de trabajo, mantener personal capacitado, entrenado, con autorización vigente y con un perfil de puesto ocupacional. Un perfil ocupacional. Es decir, las condiciones o requerimientos que debe cumplir en relación a su salud y a su condición física para poder realizar el trabajo con tensión. El trabajo con tensión es demandante, físicamente es muy demandante. El personal debe encontrarse en muy buenas condiciones para poder realizar esta tarea. Luego, bueno, los requisitos de este perfil ocupacional, y luego precisa requisitos para la ejecución propia del trabajo, como por ejemplo, el trabajador debe estar habilitado. Eso significa de que la empresa tiene la potestad de realizar un procedimiento en donde establezca la forma o la manera cómo va a habilitar al trabajador para el desarrollo del trabajo con tensión. Esta habilitación tiene una duración de 1 año y establece que si el trabajador durante el ejercicio de su habilitación incumple alguna tarea, incumple alguna regla o norma de seguridad, la habilitación se debe de retirar. En realidad aquí en este punto es importante porque si bien es cierto, el RECESATE indica que el trabajador debe estar habilitado, no te precisa exactamente cómo habilitarlo, ¿no? Entonces, cada compañía, cada empresa define su proceso de habilitación. En este caso, algunas compañías suelen hacer reciclajes, otras compañías pueden hacer, cuando me refiero a reciclajes, un entrenamiento largo de 1 semana, 2 semanas, algunos otros pueden tomar por opción hacer un seguimiento y evaluación en campo de cómo es su desempeño y hacer solamente un entrenamiento en aquellos puntos que encuentran deben ser reforzados, ¿no? Y pueden haber otras maneras que seguramente han desarrollado en algunas otras compañías, ¿no? Luego habla sobre la inspección previa y evaluación de los trabajos, de procedimientos que deben documentarse y deben estar normalizados, pero indica y que esto es importante, indica que en su aplicación estos deben ajustarse a cada, estos deben ajustarse a cada trabajo, ¿no? a cada ejecución. Si bien acá te dice que debe haber una inspección previa de evaluación, claro, no te especifica exactamente el momento en que se hace esa inspección. Por lo cual, esto te permite a ti, digamos, abordar un trabajo a través de una persona de experiencia habilitada, comprobada, y poder definir si es factible la intervención
en ese momento y ejecución de un trabajo de contención. Por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, encontramos tal vez un aislador revirado, ¿no? El personal puede, la cuadrilla va al campo, define y hace una inspección in situ de la situación, ¿okay? Y el supervisor a cargo se hace o define si es factible la intervención o no. Si define que es factible, entonces la reafirma y el grupo puede ingresar a ejecutar el trabajo y lo realiza. Hay trabajos que son menores, que se puede decidir la intervención. Hay trabajos que son más complejos y que necesitan preparación. Como por ejemplo, una intervención en un centro de transformación, en donde hay que tal vez hacer la desconexión de un equipo o de un interruptor, y se requieren ciertas condiciones de trabajo y evaluar el entorno de trabajo para poder desarrollarlo. Y eso necesita preparación, necesita definir algunos parámetros del sistema que deben ser cambiados para poder realizar la intervención, ¿no? Luego habla sobre la protección del trabajador, los equipos utilizados que se requieren para controlar el peligro, ¿no? Acá esto está muy asociado a la técnica de trabajo que se va a desarrollar, ¿no? En el trabajo contención hay 3 técnicas harta conocidas, que son el trabajo que se realiza a distancia, el trabajo que se realiza propiamente a contacto, y el trabajo que se realiza bajo la técnica de mano desnuda o a potencial. Cada uno lleva diferentes equipos de protección, dado que la base para poder realizar el trabajo y mantener seguro al trabajador es distinta, ¿no? El trabajo a contacto requiere de mucha protección. El trabajo a distancia se basa principalmente en el trabajo pues, lejos de la línea, y toda su manipulación es a través de pértigas. Y el trabajo pues a potenciales, un trabajo que se hace, bueno, sin mucho equipo a comparación de las otras 2 técnicas, utilizando un traje conductivo y colocándose al potencial de la línea. Bueno, estos equipos deben ser seleccionados dependiendo cuál es la técnica de trabajo y cuál es los niveles de tensión en los cuales se van a intervenir. En relación a esto, también debo precisar que los equipos deben de cumplir con ciertos requisitos respecto a dar comodidad al trabajador. Algo que es un poco difícil de satisfacer, porque sobre todo en el trabajo a contacto es necesario llevar guantes dieléctricos, mangas dieléctricas, ropa contra relámpago de arco, arnés, casco, careta, y todo eso le carga al trabajador físicamente, ¿no? Luego está la selección de los equipos, herramientas y materiales. Aquí lo que se busca es establecer o dar un lineamiento respecto al manejo, al mantenimiento y control de los equipos y herramientas utilizados. Los equipos y herramientas que se utilizan para trabajo con tensión están o se basan siempre en normas de fabricación y de control. Estas normas se deben de estudiar para poder seleccionar los equipos, o saber cómo mantenerlos, mejor dicho. El fabricante, el proveedor, toma esas normas para la fabricación y nosotros tomamos esos equipos y en base a estas normas hacemos el ensayo periódico, las pruebas periódicas que correspondan a cada uno de estos equipos. Finalmente, el RECESATE, dentro de los requisitos para trabajo con tensión, establece que se debe definir los trabajos en intemperie. Es decir, normalmente un trabajo se hace al aire libre, un trabajo con tensión. No es una regla general, pero en la mayoría de los casos es así. Y establece la compañía debe establecer cuáles son las condiciones ambientales para realizar el trabajo.
Aquí deja a la compañía, ¿no?, la misión de definir cuáles son las condiciones en las cuales uno debe de trabajar. Ahora, es un poco abierto esto y considero que es así, puesto de que en el Perú tenemos diferentes tipos de ambientes, ¿no? Tenemos zona seca, poco lluviosa como es en la costa, tenemos zona con rayos y con mucha lluvia como es en la sierra, ¿no? Y definitivamente en la selva mucho calor y muchos insectos, animales y lluvia también para ejecutar el trabajo, ¿no? Entonces, las definiciones propias de cómo se trabaja en intemperie queda a potestad de la compañía, obviamente siempre teniendo por delante la seguridad de los trabajadores. Luego, bueno, acá el RESESTATE nos da un lineamiento sobre cómo debemos de mantener al trabajador y las condiciones previas que debo de considerar para realizar la selección y los requisitos que debo de considerar también para poder hacer la selección de los equipos, ¿no? También habla sobre los procedimientos que se deben de definir para ejecutar el trabajo contención. En el Código Nacional de Electricidad da unos lineamientos ya relacionados propiamente con la intervención, con la ejecución del trabajo. En realidad el código no tiene un capítulo específico donde hable de esto, sino más bien está en diferentes puntos, o combina un capítulo en la sección 44, combina varios conceptos de trabajo con tensión con otras intervenciones que se realizan sin tensión. Y establece, por ejemplo, el Código Nacional establece cuáles son las distancias de acercamiento, el control que se debe de tener, sobre todo para el cálculo de las distancias, ¿ya? En cuanto a las sobretensiones que podrían presentarse en sistemas por encima de los 72.500 voltios, la corrección que se debe realizar a la distancia de acercamiento debido a la altitud en la cual estemos trabajando, es decir, a los metros sobre el nivel del mar en los cuales nos encontremos. Y requerimientos adicionales ya específicos sobre cómo acercarse dependiendo de los niveles de tensión del sistema en el cual yo quiero intervenir. Algunas reglas relacionadas a la longitud del aislamiento de la herramienta para realizar un trabajo con tensión, y esto lo asocia específicamente a las cadenas de aisladores. Y bueno, pues algunos también conceptos relacionados a trabajos en líneas y equipos energizados. El código es un poco preciso para algunas cosas y en otros conceptos es demasiado puntual, ¿no? Demasiado puntual y tal vez ahí haya un trabajo que realizar para mejorar, ¿no? Respecto a las reglas de trabajo con tensión. Pero contamos con algunos lineamientos que podemos tomar para poder hacer o desarrollar el trabajo con tensión. Ahora, estos son los dos grandes documentos que nosotros manejamos. Existen también algunas precisiones, bueno, no las indiqué aquí en la presentación, pero hay precisiones que establece sobre todo el RESESATE en relación a las obligaciones de la compañía, como son, por ejemplo, y lo tengo anotado aquí al lado, como son, por ejemplo, de la compañía, los equipos con los cuales dota, específicamente hablando de los equipos de protección, pero también habla de los implementos de seguridad. Estos equipos deben ser probados o testeados, ensayados periódicamente bajo normas NTP y en ausencia de esas, bajo normas IEC o normas reconocidas, como bien pueden ser las normas americanas ANSI, las ACTM o alguna otra de reconocimiento internacional.
Esto podría extenderse también a los equipos que se utilizan para realizar el trabajo de contención. Asimismo, establece que las verificaciones, en este caso hablemos de los brazos hidráulicos, o sea, los equipos hidráulicos con los cuales utilizamos para poder elevar al personal y llevarlo a altura, los brazos hidráulicos aislados, ¿ok? Deben ser también probados periódicamente de acuerdo a las normas de fabricación. Y estas normas de fabricación podrían ser americanas, podrían ser las normas internacionales o alguna otra norma de fabricación que esté relacionada con los brazos hidráulicos. Principalmente las normas más, digamos, de mayor reconocimiento para equipos y herramientas relacionados a trabajos con tensión son las americanas ASTM, ANSI, para el caso de la fabricación de los brazos o equipos hidráulicos, elevadores hidráulicos aislados, y las normas internacionales IS, ¿no? Ahora, aquí yo, en base a lo que en base a lo que les he presentado, yo les presento aquí 3 frentes en los cuales se debe trabajar para realizar la implementación del TCT, del trabajo con tensión. Lo anterior mostrado representa cuáles son los requisitos que en el Perú me piden, debo cumplir para hacer la implementación. Usualmente, en mi experiencia, y bueno, en disertaciones en las cuales he escuchado y he participado y conversado, dividimos en 3 frentes, abordamos bajo 3 frentes la implementación del trabajo con tensión. Uno importante es la selección del personal. La selección del personal, que a mi modo de ver en gran parte es el éxito de la implementación de una cuadrilla de trabajo con tensión. La correcta selección de un grupo de trabajo me permite a mí avanzar y desarrollar en las técnicas que deseamos implementar y desarrollar. La definición del puesto de trabajo es estandarizado por la compañía y en bueno, pues se deben cumplir los requisitos propios de la compañía que busca en su personal de forma general y establecer también los requisitos médicos, las condiciones de salud, las cuales el trabajador debe encontrarse. Pero también se establece condiciones psicológicas del trabajador. Cuando yo comencé con esto y discutíamos pues con el ingeniero Víctor de la Barra en aquella época, era muy claro en manifestar de que pues cualquiera no puede hacer este trabajo. Y en adelante con muchas personas con quienes hemos discutido sobre esto, hacen mucho énfasis en el perfil psicológico de las personas que realizan el trabajo con tensión. Dentro de ellos, pues, aspectos como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la tolerancia a la presión, ¿no? Su capacidad de comunicación, son importantes para poder mantener y sostener un grupo de trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Me refiero a lo largo del tiempo, no solamente en una primera etapa, en una instancia, sino en todos los años que venimos trabajando. A partir de allí, se debe establecer cuál es el proceso que se va a seguir para seleccionar al personal. El proceso que en particular yo he seguido tiene que ver con, primero, la selección del personal en base a conocimientos. No necesariamente debe ser, a mi modo de ver, depende mucho del tipo de personal que estés buscando, ¿no? Es decir, es conveniente tener gente que tenga experiencia, sí, pero también podemos formar gente que tenga condiciones, que no necesariamente tenga experiencia previa en trabajos en líneas aéreas para ejecutar trabajo con tensión. Lo podemos formar
ya lo he hecho, hemos formado gente que ha ingresado sin algún conocimiento previo y ahora desarrolla ya muchos años de trabajo con tensión. También hemos tomado gente que tiene ya alguna experiencia previa en trabajos sin tensión en líneas aéreas. Y también los hemos entrenado, presentan las condiciones necesarias y que buscamos para ejecutar un trabajo con tensión, o formar parte de un equipo de trabajo. Y hemos desarrollado el trabajo, ¿no? Los hemos incorporado al grupo y venimos trabajando con ellos, ¿no? Entonces, el proceso de selección, cuando a veces me preguntan si necesito uno con experiencia o uno sin experiencia, tal vez dependa más de qué tan inmediato necesito los resultados para presentar un grupo de trabajo ya en operación, ¿no? Es importante saber eso, ¿no? Al principio al principio de la selección. Bueno, definimos el proceso de selección, como yo les manifestaba, el proceso de selección psicológico, el proceso de selección médico, donde vamos eliminando, y en particular, no me quedo solamente con el perfil psicológico, yo he venido realizando selección de personal ya in situ, en campo, es decir, lo quiero ver trabajar, quiero ver cuáles son sus condiciones, cómo se adapta con el grupo, si va a poder soportar la exigencia propia del trabajo, qué tal trabaja en altura, si trabaja bien, no trabaja bien. Evidentemente aquellos que tienen experiencia trabajando en líneas aéreas van a demostrar su capacidad sobre aquellos que no la tienen, pero aquellos que no la tienen, es decir, esa experiencia al poco tiempo, si tienen las condiciones, al poco tiempo demuestran su valor, sus capacidades, ¿no? Y tranquilamente pueden alcanzar o pueden sobrepasar las expectativas y lo que se espera de ellos. Como algunos dicho dice, pues, ¿no? Los gallos se ven en la cancha, ¿no? Y hemos visto, pues, personas que sin experiencia en esta prueba de campo que realizamos se han desempeñado muy bien y, bueno, ahora trabajan con nosotros. Y luego de eso ya viene la formación del personal y el entrenamiento. En estos tiempos, evidentemente, nosotros hemos ido mejorando nuestra forma de ir entrenando al personal. Y la información, el entrenamiento y las capacidades, ¿no? Aquí sí hay un tema que es importante tener en cuenta. Cuando uno inicia el trabajo con tensión y no tiene ninguna experiencia previa, es importante seleccionar a una persona o a un entrenador, me refiero, a un entrenador que tenga experiencia, que tenga capacidad de poder enseñar y entrenar al personal, ¿ok? Y las referencias del trabajo que ha realizado anteriormente en alguna otra compañía. Es importante definir bien esto de la mejor manera que se pueda. No existe, ¿no? Okay, no existe una universidad de trabajos con tensión. Eso no hay. Hay algunas instituciones en Estados Unidos que forman linieros y los entrena e indica, bueno, ya están entrenados pueden hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Con tensión. Pero formadores no hay. Los formadores se toman de gente que tiene experiencia, gente que ha participado por muchos años en trabajos con tensión, tiene experiencia en esta tarea, en el desarrollo de estos trabajos, y luego ofrecen sus servicios. ¿Ok? Entonces ahí hay que atinar bien a quién selecciono, con quién, a quién voy a contratar para iniciar esta implementación y desarrollarla, ¿no? Obviamente, mientras más años tengamos en el sector y vamos ganando experiencia, vamos afinando y mejorando nuestras técnicas, ¿no? En particular, sí, nosotros yo inicié en un aprendizaje en el extranjero,
Y actualmente los entrenamientos y las capacitaciones las desarrollo con mi propio personal, ¿no? Que la experiencia que ellos han alcanzado nos permite a nosotros realizar el entrenamiento ya con nuestra propia gente de todo el grupo de trabajo contención. Tomado esto, ¿no? También tenemos que trabajar en el equipamiento. El equipamiento se selecciona en función de la técnica que vamos a implementar. Si yo voy a implementar trabajo a distancia, me debo de preocupar de seleccionar correctamente las pértigas que voy a utilizar, el equipamiento que voy a utilizar. La ventaja del trabajo con pértiga es que no necesito llevar mangas o guantes dieléctricos, que eso le carga y le dificulta la habilidad al trabajador en la ejecución de un trabajo, ¿no? Con tensión. Las mangas y guantes dieléctricos son propias de un trabajo a contacto. El trabajo a contacto se hace directamente con las líneas o sobre la línea. El operador coge directamente la línea, pero para ello él tiene que estar aislado de tierra y de la línea, ¿no? De la línea sobre la cual va a trabajar. Y bueno, pues si es un trabajo a potencial, y de igual manera, ¿no? La selección del traje conductivo, ¿no? Y los equipos que voy a utilizar para poder, en este caso, realizar el ascenso hacia el punto de trabajo y las herramientas que voy a utilizar para poder hacer mi tarea, ¿no? Veo yo que en el caso del trabajo con tensión a potencial, requiere de menos herramientas para poder ejecutar el trabajo, ¿no? Estas dos etapas, la selección del personal y el equipamiento, a mí me sirve para formar el equipo. ¿Ok? Ahora, la implementación de los controles para la operación me ayuda a mí ya a mantener la operación propia de las cuadrillas, ¿no? Como es los procedimientos que yo voy a establecer o que vamos a establecer para la ejecución de los trabajos. Ahora, para poder definir un procedimiento, lo primero que tengo que hacer es evaluar los riesgos a los cuales me voy a enfrentar. Frente a esta evaluación de riesgos, ya establecemos cuáles son las medidas de control que vamos a implementar para la ejecución de los trabajos, ¿no? La elaboración de los proyectos también debe definir pues la habilitación, cómo voy a habilitar, cuál va a ser mi proceso de habilitación. Aquí, como dije anteriormente, cada empresa debe definir la manera como va a habilitar a su personal y los procedimientos operativos de trabajo con los cuales el personal va a trabajar. Hay diferentes formas de afrontar esto, pero la elaboración de procedimientos lleva consigo también de forma muy cercana el entrenamiento que debe recibir el personal para ejecutar el trabajo. Podemos desarrollar un procedimiento para una tarea en donde se explique completamente todo, desde la evaluación de riesgos, ¿no? Las responsabilidades de cada persona que entra en el trabajo, los controles, reglas generales y propiamente ya la tarea y precisar los documentos asociados en estos procedimientos. Y puedo terminar teniendo procedimientos pues de 8, 10, 15 páginas, ¿no? Y cuando haga mis entrenamientos eso puede ser algo complicado. O podemos generar también documentos generales donde se establezcan llamemos, todos los riesgos que puedan asociados a la tarea, las responsabilidades, las tareas típicas y comunes con las cuales se aborda, se ejecuta un trabajo en general, sea con tensión o sin tensión,
y luego el procedimiento simplemente se reduce a dar indicaciones de lo que se debe hacer, ¿no? Eso, bueno, cada compañía en su experiencia lo debe evaluar y seguramente va a encontrar una forma, una manera de poder enfrentar eso, ¿no? Pero el desarrollo de un procedimiento está muy asociado al entrenamiento que va a recibir el personal precisamente en estos procedimientos. Eso es tiempo, en realidad. Luego, la definición de los ensayos periódicos, eso están indicados en las normas, en las normas de fabricación, y el control médico del personal, que eso se establece en función de la estandarización del perfil del puesto. Entonces, algo que nos va a interesar mucho es, estos tres frentes involucran estos grupos de normas, estándares o guías asociadas al trabajo con tensión. Lo anterior que presenté tenía la finalidad de mostrarles esto. En la selección del personal, yo debo de cumplir con lo que indica el RECESATE y con aquellos desarrollos propios que la compañía realiza con el asesoramiento de un entrenador experimentado. En el caso del equipamiento, la selección del equipamiento está en función de la técnica, como ya lo mencioné, ¿okay? Pero este equipamiento específicamente utilizado para trabajar con tensión está principalmente desarrollado, fabricado, manufacturado en base a las normas internacionales, las principales, las que tienen mayor, digamos, jerarquía en este tema de trabajo con tensión son las normas americanas, las ASTM, en donde existen normas para diferentes tipos de herramientas, normas para pértigas, normas para mantas aisladas de diferentes tipos, normas para cubiertas de goma, a las que conocemos como mangueras, o normas para cubiertas rígidas, o sea, ya de una forma definida, no flexibles, normas para sogas aisladas, normas para el brazo hidráulico aislado, normas para las plataformas aisladas, diferentes tipos de normas para diferentes tipos de equipos que se utilizan en el trabajo. Lo mismo se replica en las normas IS, las normas internacionales, que tienen mayor alcance o son de mayor uso en Europa, más que en este lado del mundo, ¿no? En Sudamérica. Ahora, yo asocié allí las normas DIN porque en mi experiencia he tenido que utilizar en algún momento para alguna tarea específica las normas DIN. Y esto muestra de que no todo está en las normas ASTM o en las IEC. Hay algunas soluciones que se encuentran en otros lados del mundo. Y en este caso, específicamente para la búsqueda de un equipo normalizado, con el cual yo pueda realizar trabajos de limpieza en celdas en media tensión. Lo encontré en este caso en Alemania, okay, respaldados en las normas DIN. Bueno, ya posteriormente encontré que en otros países de Europa Oriental también aplicaban la misma técnica y utilizaban otras normas propias del país, ¿no? Para poder respaldar los productos que ellos utilizan. Luego, en la implementación de los controles para la operación, esto sí ya es una situación que depende mucho de la experiencia y el desarrollo que tenga la persona con quien vamos a asesorarnos para el desarrollo de los procesos, de los procedimientos. Como mostré, el RECESAT y el Código Nacional de Electricidad, en su versión de suministro, establecen algunas normas relacionadas al desarrollo, a la operación o la ejecución de un trabajo con tensión. Okay, son muy
son muy ligeras, por llamarlo así de alguna manera, ¿no? Existe un documento que se llama la guía del mantenimiento en líneas energizadas, desarrollada por la IEEE, que no es considerado en realidad no es un estándar, ¿ok? La IEEE presenta este documento como una guía de buenas prácticas y da una serie de recomendaciones, ¿ok? Basado en la experiencia de compañías, de proveedores, de fabricantes, universidades, especialistas en la ejecución del trabajo con tensión, ¿no? Y es una muy buena guía que se puede utilizar para desarrollar el trabajo con tensión. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es lo que hace un momento mencioné, que eh, cada implementación que se desarrolla o se realiza debe tener muy en cuenta el lugar donde se desarrolla el trabajo, el sistema que se está utilizando, la zona donde estamos trabajando, ¿no? Para poder hacer digamos, una implementación a medida, ¿no? De lo que de lo que se requiere en este sistema, ¿no? Es una muy buena guía, como le digo, la IEEE 516, es la guía para ejecución de trabajos de mantenimiento en líneas con tensión. Y bueno, los propios controles de operación que la misma compañía va desarrollando y bueno, pues al principio evidentemente no va a tener muchos controles o mucho desarrollo y es ahí donde el asesor es muy importante, ¿no? Él le va a dar los vistos, las recomendaciones que va a seguir, pero ya en el desarrollo, con la experiencia que va logrando la compañía una vez que ya implementa, va a desarrollar e inclusive va implementar más controles y tal vez los que ya tenía implementados los va a mejorar. Los va a mejorar de acuerdo a las prácticas que va desarrollando, ¿no? Y asimismo, en función del desarrollo de la tecnología, ¿no? El desarrollo de la tecnología me permite a mí tener mejores herramientas y esas herramientas me permiten a mí hacer cambios en el proceso de trabajo. Cualquier proceso de trabajo que realizamos en la operación de un trabajo con tensión eh, debe facilitar la labor del trabajador. Debemos de buscar eso. El trabajo con tensión para el trabajador es demandante. Es una tarea exigida, ¿no? En distribución, por ejemplo, a niveles de distribución, el trabajo con tensión que más se desarrolla es el trabajo con tacto. Pero como les mencioné, el trabajo con tacto requiere mangas que te cubren todo el brazo, junto con un guante, de goma. Dentro del guante de goma debe ir un guante de hilo para absorber la humedad del trabajador y esta no se filtre en el mismo guante, lo cual el sudor del cuerpo puede también alterar de alguna manera la parte interior del guante. ¿Okay? Y sobre el guante tiene que llevar un guante de cuero para protegerlo de cortes al guante de goma. Lleva ropa contra relámpago de arco, la cual suele ser de por sí caliente. Lleva arnés para poder protegerse contra una eventual caída. ¿Okay? Lleva una careta de protección, lleva su casco, ¿ok? Y con todo eso sube a hacer su labor, ¿no? Y en épocas de verano eso es bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. En épocas de invierno puede ser más llevadero, pero en verano suele ser bastante complicado, ¿no? Para el trabajador.
Por tanto, debemos siempre de orientarnos a buscar de que la tarea sea simple de hacer para el trabajador, no cargarlo con procesos que puedan ser demasiado complejos, ¿no? Demasiado complejos en la ejecución, me refiero, ¿no? Evidentemente, todo esto debe pasar por una evaluación de seguridad, de la seguridad del trabajador. En ningún momento debemos de dejar eso de lado, porque estamos trabajando con energía eléctrica. La manipulación de energía eléctrica, si no es bien realizada, puede terminar en un eventual accidente, ¿no? Que es lo que nosotros siempre buscamos y debemos evitar en un trabajo con tensión. En general, esto es lo que podemos utilizar, los documentos que podemos utilizar para hacer una implementación, una cuadrilla para ejecutar un trabajo con tensión y los posteriores desarrollos y mantenimientos. Pero también existen otros documentos u otras instituciones de las cuales nosotros podemos acceder a su documentación y tomarlos como consultas para poder mejorar los estándares que nosotros hemos establecido, ¿no? Y también el conocimiento, ¿no? Uno de ellos es la reglamentación OSHA de Estados Unidos. La OSHA en Estados Unidos tiene una serie de señalamientos, indicaciones, condiciones, requerimientos para diferentes tipos de industrias, dentro de ellas la industria eléctrica. Okay. Si bien esto no es algo normativo para el Perú, sí puede servir claramente como una referencia para poder tomar algún tipo de medida dentro de la implementación o dentro de la operación de un trabajo, ¿no? En la parte 1926, ¿no? En la subparte 5, en el punto denominado Electrical Power Transmission and Distribution, define reglas de trabajo y condiciones de uso y mantenimiento de equipos, ¿okay? Para trabajos con tensión, también para trabajos sin tensión, pero hay mucha información que se puede tomar aquí para poder mejorar nuestros controles en los equipos y en el procedimiento, en los procesos, para la ejecución de un trabajo con tensión. Esto, afortunadamente, lo podemos, es de uso libre, podemos acceder a esta información a través del Internet, en la página de la OSHA, y esta información se puede bajar, leer, estudiar y tomar aquello que sea relevante para nosotros, para nuestra operación, ¿no? Normalmente todo esto está respaldado por las normas ASTM, ANSI o la IEEE, visto desde el lado eléctrico, ¿no? Hablando de IEEE, ¿no? Ok, entonces es una buena fuente de información que nos puede permitir a nosotros mejorar nuestros procesos, nuestros procedimientos y los controles de nuestros equipos, ¿no? Asimismo, tenemos la reglamentación argentina. Argentina tiene un reglamento específico para trabajo con tensión. Y además de tener sus documentos generales para el sector, tiene un reglamento específico para el trabajo con tensión. Aquellas cosas que son relevantes a mi modo de ver, podemos tomar o consultar, o es importante en este caso que ellos lo hayan definido y podríamos también nosotros tomarlo como alguna referencia. Por ejemplo, son los niveles de habilitación por nivel de tensión. En Argentina, por ejemplo, ellos realizan una habilitación para el trabajador de alta tensión, de extra alta tensión o de la media tensión. Y dentro de ese mismo proceso de habilitación
ellos, por ejemplo, para un trabajador que realiza trabajos en la media tensión, ellos subdividen y tienen 3 niveles de habilitación. Y ese nivel de habilitación está en función de la cantidad de personas que supervisa. Por ejemplo, existe una habilitación que llaman MT1. La habilitación MT1 significa que ese trabajador puede ejecutar un trabajo con tensión. No indica si es a distancia, si es a contacto, no. Él puede hacer un trabajo con tensión. ¿Ok? Pero no puede supervisar. No está autorizado a supervisar. El nivel MT2, el trabajador habilitado como MT2, él puede hacer lo mismo que hace el MT1. Puede hacer todo lo que hace el MT1. Y además puede supervisar. Pero puede supervisar hasta 2 personas. ¿Ok? O sea, el MT2 es un trabajador que hace lo mismo que el MT1, pero además puede supervisar y supervisa hasta 2 personas. ¿Ok? Y luego está el MT3, que es un trabajador que hace lo mismo, o sea, tiene la capacidad de poder hacer lo mismo que hace el MT2, pero él supervisa más de 2 personas. ¿Ok? Entonces, aquí el enfoque que ellos le dan para la forma de trabajo que ellos tienen es algo novedoso y que, bueno, podríamos nosotros pensar en tal vez tomarlo o nos da idea de cómo podemos elaborar nuestros procesos de habilitación, ¿no? Como les dije anteriormente, la forma de habilitación depende de cada compañía y es una cuestión de que uno tiene que evaluar en función a sus requerimientos o necesidades, ¿no? Define los tipos de trabajo con tensión, me refiero, cuando hablo de esto es que en esta norma define el trabajo con tensión, si es a distancia, si es a contacto, si es a potencial, ¿no? Hace una descripción de esto. Es curioso y aquí el reglamento de la 592 reconoce únicamente a las normas IEC para la fabricación y uso de los equipos o herramientas para trabajo con tensión. Conversando con ellos alguna vez, nos dijeron, bueno, sí, a veces nosotros también compramos normas americanas, pero les pedimos que las pruebas, los ensayos se realicen bajo las normas IEC y nuestra recepción va a ser bajo esas normas. Entonces, ellos solamente trabajan con normas IEC, no trabajan con otras normas, ¿no? Eso, como les digo, está en función de su realidad, de lo que ellos hayan analizado para su realidad. Define responsabilidades por puesto y establece, o sea, ya define acciones a tomar según las condiciones climáticas por nivel de tensión y por técnica de trabajo. Es decir, si está nublado y estoy trabajando entre media y alta tensión, ok, para el trabajo a contacto tengo ya una medida, para el trabajo a distancia tengo otra medida, y para el trabajo potencial tengo una medida. Ya está establecido, ¿no? Eso ya lo definen ellos. Y eso es algo nacional. Ahora, si eso es conveniente o no, es otra cosa, ¿no? Como les dije, nosotros tenemos diferentes climas, diferentes regiones. Eso existe, eso lo han hecho ellos de esa manera. Eh, Tal vez sea aplicable para ellos, tal vez no lo sea para nosotros y cada región tenga que establecer esos controles dependiendo de su realidad. Y define las distancias de trabajo con tensión. Eso es algo que también aparece en nuestro Código Nacional de Electricidad y normalmente aparece en diferentes reglamentos de diferentes países, ¿no? Pero ellos lo establecen específicamente en su reglamento, la 592. Tienen más contenido, es un reglamento que nos puede servir de referencia para el desarrollo de procedimientos, especialmente de habilitación, para ejecución de trabajos con tensión. Y bueno, también existen otras reglamentaciones que pueden ser de interés para consultar.
como es la reglamentación española. Ahí les dejo los documentos que están asociados a esto. En realidad, de lo que yo he revisado, por lo menos el de España no es muy específico, es amplio, bastante general. Y bueno, en la reglamentación francesa todavía estamos revisando cómo aplica, cómo funciona esto, ¿no? Pero en el caso de Francia, sí debo decir de que tiene una forma de ejecutar sus trabajos diferente a, a lo que realiza bajo la escuela americana, ¿no? Bueno, algo que no he mencionado, pero hay una gran escuela que es la escuela americana, que es principalmente la que prevalece tal vez aquí en América en general, y la escuela francesa, ¿no? La escuela francesa es que es la escuela que es bastante fuerte en, en esa zona, donde trabaja mucho con distancias, ¿no? Establece mucho el trabajo con distancias, aún así el trabajo se da desde un brazo hidráulico. Ellos buscan mucho el alejamiento de las líneas para poder desarrollar un trabajo. Es otro método, ¿no? Lo cual me lleva a mí a ver de que en el trabajo con tensión eh, se pueden realizar diferentes variables o variantes para poder ejecutar el trabajo. O sea, lo importante aquí es controlar el riesgo, controlar el peligro, perdón, controlar el peligro, ¿ok? De manera de que la ejecución del trabajo se pueda realizar satisfactoriamente y sin ningún tipo de accidente, ¿no? Es un trabajo en donde se puede hacer muchas cosas. Hay que tener imaginación para muchas de ellas. Hay otras tantas que son bastante repetitivas, ¿ok? Porque existen muchos trabajos, estructuras del mismo tipo en donde el trabajo que se debe realizar es el mismo, pero hay otras tareas que sí son desafiantes y requiere de la imaginación del planificador, del supervisor para poder llevarlas adelante y desarrollarlas, ¿no? Bueno, finalmente quiero cerrar la presentación con algunos comentarios. Yo no quise poner conclusiones, sino lo llamo a manera de comentarios. Bueno, en nuestro país, en el Perú, nosotros contamos con una reglamentación que cubre los controles necesarios para la implementación del trabajo con tensión. No tenemos una ley específica o un reglamento específico para el trabajo con tensión como hay tal vez en Argentina, ¿no? Pero lo indicado en el reglamento abarca muchas cosas y son muy útiles para hacer la implementación del trabajo con tensión. Ahora, no significa que sea libre de mejoras, ¿no? Evidentemente todo puede ser mejorable, pero es una reglamentación que nos ayuda muchísimo para poder implementar, ¿no? Sobre todo lo que se especifica en el RCSAT, ¿no? Ahora, existen diferentes tipos de reglamentos. Todos ellos abordan los lineamientos generales para el desarrollo de trabajo con tensión, pero cada uno está de acuerdo a la realidad del ámbito de aplicación. Me refiero a la región donde van a implementar estos trabajos. Si bien es cierto, son muy parecidos las implementaciones, perdón, las reglas básicas, pero los procesos quedan en manos de quienes desarrollan los procedimientos propios de trabajo, ¿no? El usuario decide los controles que va a implementar para la ejecución del trabajo con tensión, ¿no? La definición de dichos controles deben ser evaluados por personal calificado, con experiencia en la ejecución del trabajo. Esto toma mucha relevancia cuando vamos a iniciar una implementación. Cuando vamos a iniciar una implementación, partimos de cero y no tenemos experiencia, ¿no? Cuando ya tenemos experiencia, tenemos más claro lo que vamos a realizar, lo que vamos a hacer. Pero cuando no es así, entonces el asesoramiento es muy, muy importante. Por ello, resalto mucho
que toda esta evaluación debe ser por personal calificado y con experiencia para la implementación. Pero el usuario, o sea, la compañía, la empresa que va a instaurar el trabajo contención y las tareas de trabajo contención, finalmente es quien decide cómo lo va a realizar, ¿no? Obviamente, siempre por delante con la seguridad de los trabajadores y del proceso que va a realizar, ¿no? La implementación de nuevas herramientas, no, tal vez no lo he tocado durante la presentación, pero siempre se va a presentar de que alguna tarea que debemos de realizar se podría ejecutar mejor si es que utilizo alguna herramienta mejorada, diferente a las que proveen los fabricantes. Siempre existe la posibilidad de mejorar alguna herramienta e implementarla. Cuando se trata de herramientas mecánicas para sujetar principalmente, suele ser más sencillo el desarrollo. Pero cuando se tratan de herramientas que van a soportar esfuerzo eléctrico o van a soportar carga mecánica importante, esto requiere de algunas pruebas previas, de evaluaciones para poder validar que estas herramientas van a trabajar correctamente y no implican de forma, en algún momento de la operación, algún riesgo, ¿no? Hay que tener presente lo siguiente. En el trabajo contención, no se trata solamente de trabajo inmediato que yo voy a realizar, sino de todo el trabajo que yo voy a realizar a lo largo del tiempo. El control de las herramientas se realiza de manera minuciosa debido a eso, porque yo debo de asegurar que mi herramienta a lo largo del tiempo me va a funcionar bien, no solamente en el primer trabajo, sino en todos los trabajos que yo voy a desarrollar en adelante. Si yo utilizo una herramienta que no está debidamente probada, entonces yo me estoy arriesgando a que esa herramienta en algún momento pueda fallar. Si yo no la controlo, esa herramienta puede fallar, ¿no? Entonces, el manejo, pero sobre todo la prueba que se va a realizar, que se debe realizar sobre una herramienta es importante para asegurar de que ésta va a funcionar correctamente. Claro, ahora ya con eso también hay unos problemas filosóficos respecto a si, cómo debo hacer las pruebas ya de herramientas en operación, ¿no? Pero ahí hay temas todavía que hasta los más experimentados todavía están discutiendo, ¿no? Bueno, caballeros, me satisface mucho haber hecho esta exposición para todos ustedes. Estoy a su disposición para alguna pregunta que ustedes quisieran realizar. No le había escuchado. Se colgó. Estoy a su disposición para alguna pregunta que ustedes quisieran realizar. Ingeniero Ricardo Pacha, sí, tienen algunas consultas. Henry Neira dice, ¿cuáles son los controles para trabajos en TCT en líneas compartidas doble terna 60 kb?
ingeniero. ¿Cuáles son los controles para realizar un trabajo de contención en líneas compartidas en 60 kb? Ya, debo entender que estamos hablando de algún tipo de estructura doble terna, disposición vertical. Ok, bueno, todo eso lleva, el trabajo en 60 kb principalmente lo desarrollamos a distancia. Ok, los equipos que podamos utilizar para realizar un trabajo a contacto en 60 kb todavía no son completos, por lo tanto debemos realizar el trabajo a distancia. Ese trabajo en 60 kb, desde mi punto de vista, debe de cumplir con mantener en todo momento la distancia del trabajador hacia la línea. Ahora, esa distancia puede ser desde el poste o puede ser desde un vehículo un vehículo elevador, ¿okay? Que lo mantenga a una distancia de trabajo pertinente, ¿no? Que son las que se indican en el Código Nacional de Electricidad. El código allí establece distancias para trabajos a distancia. Ahora, asimismo, debemos de contar con herramientas que en este caso son las pértigas. Las pértigas deben estar debidamente probadas para el nivel de tensión al cual se va a trabajar, ¿no? Bueno, en general, las pruebas de las pértigas me permiten a mí trabajar en diferentes niveles de tensión. En este caso, la pértiga debe cumplir con la distancia, con la misma distancia que se establece para el acercamiento de la persona. En base a eso es que yo debo tomar el trabajo con tensión. Ahora, si yo tengo dificultades con la distancia, entonces va a significar de que yo debo de alejar la línea o las líneas que no me permiten a mí acercarme a mi punto de trabajo, ¿no? Ahora, el alejamiento debe analizarse en función a cómo son los accesos, ¿no? Si es una línea vertical, entonces a mí me permite alejar la línea desde la inferior hasta la superior, de la terna posiblemente que no necesito intervenir, pero que la tengo que alejar para poder intervenir en la otra terna, que es la que me interesa reparar o ejecutar algún tipo de tarea. Básicamente sería eso, ¿no? Sin embargo, algunas otras medidas de control específicas ya para una situación como esa deberían evaluarse propiamente con la situación, ¿no? Ok, ingeniero. Eliseo Altamirano nos dice, ¿cuáles son las normas NTP relacionadas a los trabajos eléctricos? Y Omar Willierazo nos dice, ¿existen en el país EPPs adecuados para realizar los trabajos en calientes? A ver, la primera pregunta es normas La primera NTP. pregunta. Sí, sí, así es. No hay normas NTP para trabajos con tensión. No hay normas NTP. Para todas las normas que utilizamos para trabajar con tensión son internacionales, o sea, son IEC para equipos, IEC o ASTM, como procedimientos o consideraciones para trabajos, lo que presenté, lo que dice el Código Nacional de Electricidad, y la guía IEEE 516, allí contiene diferentes consideraciones para poder desarrollar un trabajo con tensión. Pero allí usted no va a encontrar un procedimiento, ¿ya? Ahí usted lo que va a encontrar son algunas consideraciones que debe tener presente para poder realizar el trabajo con tensión. El trabajo con tensión mezcla propiamente la operación de un montaje de una línea sin tensión con los cuidados que debe usted tener dado que lo va a hacer con tensión, ¿no? Es la mezcla de esos dos. Procedimientos no va a encontrar. Tal vez en el internet, si navega usted un poco,
va a encontrar, sí, manuales de algunas empresas eléctricas. En el internet se puede encontrar eso, que puede servirle de guía, pero siempre, cualquier información que tomen del internet, sobre todo de procesos, ya tiene que ser evaluada por una persona que tenga conocimiento previo, porque siempre hay una razón por la cual toman una decisión para hacer las cosas de alguna manera. Y esa, no necesariamente eso se plasma en algunos manuales, ¿no? Ok, hay que tener cuidado con eso. La siguiente pregunta está relacionada a si tenemos equipos para hacer trabajos con tensión. Sí, la siguiente pregunta dice, ¿existen en el país los EPPs adecuados para realizar los trabajos en calientes? Sí, Esa es la pregunta claro. de Omar Will. Sí, claro, sí existen. Sí existen. Recuerde que inicialmente le manifesté que yo tengo 20 años trabajando, más de 20 años tengo trabajando en TCT, principalmente en distribución. Y como le mencionaba, nosotros hacemos trabajos bueno, tengo más experiencia haciendo trabajos en 10 kb, en 22.900 y en 60 kb, ¿no? En 10 y en 22.9 utilizamos principalmente el trabajo a contacto. Allí utilizamos guantes dieléctricos, mangas dieléctricas, ropa contra relámpago de arco, arnés contra relámpago de arco y todos esos implementos que le describí durante la presentación. Y en 60 kb usualmente utilizamos pértigas, ¿no? Eso es lo que utilizamos, ¿no? Allí también como equipos de protección personal utilizamos la ropa contra relámpago de arco, las caretas contra relámpago de arco, ¿no? Los arneses si es que se necesita realizar un trabajo en altura, ¿no? Pero en estos trabajos a distancia no utilizamos guantes dieléctricos ni mangas dieléctricas. En los trabajos a distancia solamente utilizamos para aislarnos de la línea eléctrica la herramienta propia que es la pértiga. La pértiga no tiene un valor nominal de aislamiento, pero dado sus características, su alta característica dieléctrica, le puedo mencionar que durante la fabricación una pértiga es sometida a 100.000 voltios por cada pie, le estoy hablando 30 centímetros, quiere decir que en una pértiga que tiene 30 centímetros, o cada 30 centímetros yo le aplico 100.000 voltios, y en esos 100.000 voltios no tiene que sobrepasar una determinada corriente de fuga. ¿Ya? Eso significa pues que una pértiga de 2,40 m tiene una alta resistencia eléctrica, muy alta. No es una regla de 3 simple, ¿no? Donde dice, pues si cada 100 kb, si cada pie son 100 kb, entonces una pértiga de 8 pies son 800 kb, no funciona así, ¿eh? No funciona así, pero las pértigas normalmente se escogen por la distancia que debo de mantener, la distancia de acercamiento que debo de mantener a la línea. Si cumplo con esa distancia de acercamiento, selecciono mi pértiga, ¿ok? Si esa pértiga está aprobada, va a cumplir con el nivel de tensión al cual voy a intervenir, ¿no? Como le decía, utilizamos pértigas y lo otro es la distancia de acercamiento. La distancia es un control importantísimo cuando realizamos un trabajo con pértigas. La base del trabajo a distancia o con pértigas es precisamente esa, la distancia que yo voy a mantener respecto de la línea donde yo voy a trabajar, ¿no? Y el punto aquí importante es que desde dónde mido esa distancia, ¿no? ¿Ok? ¿Desde dónde mido esa distancia? Esa distancia se mide siempre desde el punto más cercano de mi cuerpo a la línea y teniendo en consideración de que yo podría estirar los brazos o alguna parte de mi cuerpo podría elongarla y eso va a hacer que yo me acerque más. Entonces, hay que evaluar siempre eso para definir
cuál va a ser la distancia exacta a la cual yo me voy a encontrar y si estoy cumpliendo con lo que indica el reglamento, ¿no? Es eso, ¿no? Ok. Eliseo Altamirano nos dice, ¿la norma NFPA 70E puede aplicarse para estos trabajos? ¿Qué alcance tiene la NESC para estos trabajos? La norma NFPA busca controlar o evitar accidentes por quemaduras, o mejor dicho, claro, por quemaduras o ante la presencia de un arco eléctrico, ¿no? La NFPA nosotros la tomamos para proteger al trabajador. Si usted habrá escuchado, le manifesté que nosotros utilizamos ropa contra relámpago de arco. El RECESATE también establece que los trabajadores que están expuestos a un relámpago de arco deben utilizar ropa contra relámpago de arco. El concepto de protección contra relámpago de arco proviene precisamente de la NFPA. De allí proviene. Y sí, o sea, lo tomamos como una referencia, pero para la selección de los equipos de protección de los trabajadores como protección contra relámpago de arco, ¿no? Ahora, respecto a la NES, en la NES hay información que podría también ser utilizada como de consulta para el trabajo con tensión, pero ahora debe saber que esta norma y el Código Nacional de Electricidad se parecen mucho, ¿no? Entonces, básicamente va a encontrar lo mismo. Sin embargo, en la anexa hay algunas precisiones adicionales, pero siempre tenga presente que son, digamos, documentos referenciales que me pueden ayudar a mí a tener un mejor entendimiento de ciertas situaciones o de ciertos conceptos, ¿no? Porque tenga presente siempre de que esas reglas son aplicables en el lugar donde ha sido desarrollada, ¿no? Para poder aplicarlos acá, primero tengo que evaluar si es aplicable, ¿no? Pero sí, en general es un buen documento que nos puede ayudar a un mejor entendimiento de las cosas, ¿no? Ok, ingeniero. Tenemos otra consulta de Ricardo Oliva. Dice, ¿cuál es el tiempo que usted recomendaría para entrenar física y psicológicamente a un operador para TCT? Bueno, entrenamiento psicológico no hay, ¿no? O sea, no hay, eso no hay. No podríamos entrenar a alguien psicológicamente porque lo que buscamos son rasgos de personalidad apropiados para desarrollar el trabajo con tensión, ¿no? Características específicas que me permiten reunir al personal para el trabajo con tensión. Ahora, el entrenamiento de la persona depende mucho de cuál sea su nivel de conocimiento y de sus destrezas, ¿no? Si es una persona que no tiene ninguna experiencia, ¿no? Yo para llevarlo ya y considerarlo un liniero completo para ejecutar un trabajo propio con tensión y darle la libertad de que pueda ser considerado como un liniero de experiencia, está alrededor de los 2 años, pues, ¿no? Yo puedo tener linieros que los puedo sacar a trabajar en menos tiempo, posiblemente, pero no tienen el nivel que buscamos, ¿no? En la operación nosotros buscamos gente que sea capaz de definir, determinar una situación, el riesgo de una situación, la forma como debe intervenir y saber discernir si es que podemos intervenir o no. ¿Ok? Entonces, para poder implementar el trabajo con tensión tenemos que ir de a poco, ¿no? Tal vez cuando comenzamos la implementación, comenzamos con gente que tenga más experiencia, por lo menos experiencia en los montajes en las redes aéreas. Eso me permite a mí, por lo menos, tener gente
conozca cuáles son los efectos y qué debe esperar desde el punto de vista mecánico sobre el comportamiento de las líneas, ¿no? A veces un operador, por ejemplo, piensa pues de que tiene un tendido y ve el conductor delgado y piensa que lo puede jalar fácilmente y luego se da con sorpresas y podría cometer algún error, ¿no? Por inexperiencia. O de repente encuentra algún tipo de empalme o conector que no está bien prensado, pero si su preparación no ha sido completa, puede pensar de que ese empalme le puede soportar y tal vez durante la operación se le abra, ¿no? Y eso podría formar un arco eléctrico, ¿no? Depende mucho de a quién tenga frente a usted para definir, ¿no? O sea, la evaluación sí es frecuente, la evaluación es frecuente, conforme se va desempeñando es que uno va determinando si el liniero es confiable o no lo es, ¿no? Y listo. Y como última pregunta tenemos de de Ramiro. Nos dice, ¿hasta qué nivel de tensión se puede trabajar en caliente o en caliente al tacto? A contacto se refiere. Sí, debe ser. Ya, bueno, mire, a ver. En media tensión, ya, en media tensión, el trabajo a contacto es con guantes dieléctricos, ¿ok? Y los guantes dieléctricos, para trabajar con guantes dieléctricos, usted tiene que utilizar equipo de protección adicional, llámese mantas, mangas, ¿no? Entonces, ese tipo de equipamiento solo lo puede utilizar hasta 36 kb, ¿ok? Es decir, usted puede trabajar a contacto con guante dieléctrico, con guantes clase 4 y utilizar protección clase 4 para cubrir todos los puntos energizados que tenga alrededor suyo, ¿no? En concordancia con el procedimiento que ha definido, ¿no? Ok, sin embargo, también tenemos la técnica de trabajo a potencial o también conocida como mano desnuda. En esta técnica de trabajo, lo que se hace es poner al trabajador o a la persona dentro de un equipo elevador aislado, ¿ok? Para el nivel de tensión donde usted va a intervenir. Y la canasta es conductiva y usted lleva un traje conductivo. O sea, en lugar de la ropa que tiene está hecha a base de material conductivo. Tiene, eh, tiene partes pues de algún tipo de tela, ¿no? Que no perjudique, no sea perjudicada por el campo eléctrico, ¿no? Pero también lleva hilos conductivos que pueden ser de acero, de plata o algún otro material, ¿no? Dependiendo del fabricante. Cuando usted se pone a potencial en la línea, usted también puede coger la línea directamente y no hay ningún problema, ¿no? Respecto de eso. Todo depende de cuáles sean los controles que pueda implementar para poder desarrollar esto, ¿no? Pero si la pregunta va directamente al trabajo a contacto, ok, hasta 36 kb, porque 36 kb es el guante clase 4 con el cual contamos, ¿no? Pero recuerde siempre que un trabajo con tensión a contacto no es solamente utilizar el guante, ¿no? Hay más controles que uno debe de cumplir, ¿no? Bueno, Ricardo, hay algunas preguntas que están quedando pendientes. En todo caso, vamos a tomar nota para poder hacértelas llegar y de repente dar respuesta a cada uno de los participantes, ¿no? Perfecto, perfecto. Por nuestra parte, queremos agradecerte tu participación. En verdad nos has dado una idea
lógicamente bastante sucinta de lo que representa el trabajo con tensión, y creo que esto es algo que se puede y debe profundizarse mucho más como para poder implementar ese tipo de trabajos o cuadrillas en campo, ¿no? Es un tema bastante delicado y la supervisión creo que necesita bastante capacitación para eso, ¿no? Nos has mostrado también temas de las normas, que si bien es cierto, no hay una norma específica para el país, pero sí se unen varias y nos permite realizar el trabajo, ¿no? Tal vez ahí queda un trabajo pendiente por hacer y poder unificar criterios en los profesionales que conocen del tema para poder proponer al ministerio o a los organismos competentes alguna definición de norma, ¿no? Así es. Por nuestro lado, por el lado del capítulo, Ricardo, ingeniero Pachas, estamos muy agradecidos, esperamos poder contar con usted en otro momento, y a los participantes les agradezco su tiempo. Las preguntas que quedan pendientes las vamos a absorber, vamos a tomar nota y le vamos a hacer llegar al ingeniero Pachas para sus respuestas y hacerles llegar a ustedes. No me queda más que agradecer su presencia, agradecer a Ricardo nuevamente. El capítulo se siente bastante contento con la exposición de hoy y les invita a la vez el día lunes a las 6 de la tarde con el curso Soluciones Avanzadas en Iluminación LED Inteligente, que también se va a llevar del mismo modo virtual. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Te dejo para que des las últimas palabras. Sí, bueno, finalmente yo quiero agradecer al capítulo de Ingeniería Eléctrica. Muchas gracias por la oportunidad de poder hacer esta disertación. Como bien mencionaste, sí es un marco general, ¿ok? Los aspectos técnicos son ya más específicos y propios de un entrenamiento para realizar la tarea, ¿no? Pero es importante tener en cuenta los lineamientos que les he mostrado. Y bueno, pues de desarrollar la técnica de trabajo con tensión no solamente a nivel de las empresas eléctricas, sino también de las industrias, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, pero obviamente hay que tener el conocimiento y evaluación. Les agradezco a todos los participantes. Estoy llano a poder resolver cualquier tipo de pregunta o consulta que ustedes puedan tener con toda la confianza a través del ingeniero José Luis Torres y del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Muchísimas gracias por su tiempo.